Las huellas del abandono y su efecto tanto en los hijos como en las relaciones de pareja. Las huellas del abandono son causantes de daños altamente destructivos y que influencian de forma desastrosa y muchas veces hasta mortal en aquellos que hemos sufrido, que han sufrido, que sufren y que sufrirán el impacto de ellos. Es un tema muy importantísimo, sobre todo para la generación actual. Recuerda el tema, las huellas del abandono y su efecto en los hijos y en las relaciones de pareja. El hijo de un personaje muy importante en la historia de reyes del pasado era muy tierno. Un bebé que era protegido, cargado, servido por su niñera. Su nombre Mefiboset. Su abuelo tenía una guerra y fue a enfrentar a sus enemigos y fue llevando a sus hijos y a todos aquellos que le servían, pues él era el rey. El abuelo de Mefiboset, que es el nombre del niño al cual citamos, él era hijo de un príncipe, heredero al reinado. Su padre perdió la batalla junto con su abuelo y fueron asesinados de una forma terrible. Toda su familia y todos quienes tenían un lazo consanguíneo con él. Después, como era costumbre de matar al abuelo, a los padres, a la familia y a todos aquellos quienes podrían en el futuro cobrar venganza, estos enemigos iban a la casa de aquel que habían vencido en batalla y terminaban destruyendo a todos, sus criados y todo lo que quedaba, con el propósito de que no hubiera alguien que reclamara después el trono o que cobrara venganza por sus seres queridos muertos en guerra. La niñera, al enterarse de eso, trató de huir, de proteger al niño. Pero en ese afán de correr y de proteger el niño, Mefiboset se le cae de los brazos, quedando lisiado desde la cadera hacia abajo. Muchas veces quienes hemos sido, somos encargados de proteger a ciertas personas, en nuestro afán les causamos muchas veces más daño. Este niño, que no tenía la culpa de nada, de las decisiones de adultos, terminó lisiado, lastimado. Terminó en un pueblo muy lejano llamada Lodebar. Esta tierra, este pueblo se llamaba Lodebar y era tierra de esclavos, de fugitivos, de gente fracasada. En esa tierra había mucho dolor, mucha hambre, mucho abandono, mucha soledad. Y sin duda, cuando nosotros sufrimos o hemos hecho sufrir a alguien injusticias de la vida, el corazón, escúcheme esto, sí, el corazón se suele llenar de resentimientos y de amargura. Mefiboset, este niño de brazos, quedó lisiado, paralítico, sin su abuelo, sin sus padres, sin sus tíos, sin ningún protector y abandonado en una tierra lejana. Entonces, las huellas del abandono pueden afectar a una persona en sus áreas físicas y también en sus áreas emocionales, lisiándolo en el presente y también, si no supera eso,
puede ser lisiado del corazón, del alma y del espíritu. Puede ser un incapacitado o incapacitada para toda la vida en sus facultades de sentir aprecio, respeto, amor, paciencia, compasión y ternura por otro ser humano. Puede quedar lisiado de tal manera que viva resentido con su propia vida y con todo su entorno. Puede quedar tan lisiado de la mente y del espíritu que sea incapaz de poder disfrutar de su propia felicidad, aún teniendo la capacidad para hacerlo. Esa historia se encuentra en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 9. Le pregunto aquí en este punto, en algún área de su vida o en alguna etapa de su vida, sea en la niñez, sea en la preadolescencia o en la adolescencia o en la etapa joven, o quizás en la etapa de noviazgo o enamoramiento, o en la etapa ya adulta, usted ha sufrido alguna tragedia, algún revés en la vida tan impactante y tan doloroso que usted se siente lisiado o lisiada, incapaz de ser feliz a plenitud todos los días de su vida. Un humano que sufrió tragedia como muchos estamos o hemos pasado en la vida y que nos marcan y que a veces nos cuesta confrontar esa situación y soltarla para poder fluir. Recuerde el tema, las huellas del abandono en la etapa de la niñez, de la juventud o en la etapa adulta. Las huellas o las marcas del abandono en sus relaciones amorosas fallidas, fracasadas, lamentablemente. Vamos a ver aspectos muy importantes sobre lo que es esto, la huella del abandono, que sin duda es muy profundo, pero quiero dejarle en su corazón, en su alma, la inquietud de cómo poder confrontar, afrontar, superar y salir adelante. Los hijos frente a la huella del abandono. Muchas veces se sufre eso por la migración. Padres que hemos tenido que viajar a Europa, a Estados Unidos o a otros países en busca de estabilización económica, en busca de darle un mejor futuro a los hijos, sin poder medir nosotros que eso va a tener un efecto en el corazón de los que quedan y que sienten esa brutal, que sienten ese golpe profundo y que lo toman de manera muy personal. No piensan que el padre, la madre se fue por mejoras, sino que solo siente que él le abandonó y desde ahí se hace daño. Por la migración, por padres o abuelos muertos. Sufrieron la tragedia de partir antes de ver a sus hijos con un carácter firme, desarrollado y maduro, de tal manera que pudieran afrontar o enfrentar la muerte de sus seres queridos dolorosamente y quedan en los brazos de la orfandad, de un duelo no vivido, no superado, con un vacío oscuro en el alma. Resentimientos con la vida, resentimientos con los que partieron, resentimientos inclusive con Dios, culpándolo de injusto. Separaciones, parejas que se separan por etapas, por conflictos, por mala resolución de problemas, por choques de caracteres, por insultos, por maltratos, se separan
por desamor, por divorcio. Y eso impacta fuertemente a nuestros hijos y a los hijos de la sociedad y queda un efecto en las parejas futuro. Sí, las huellas mortales del abandono cobran su precio cuando menos se lo esperan. Padres que están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, incapacitados de poder suplir las áreas emocionales, afectivas en el corazón de un hijo, de una hija, ya sea porque él no lo considera o ella importante o porque ella se crió así o él y piensan que si ellos pudieron, también sus hijos podrán salir adelante. Padres que pasan muchísimas horas fuera de casa, ya sea por hábitos insanos, por deporte, por confusión del rol y de la prioridad en su vida y por trabajo muchas veces, pero queda la marca y la huella del abandono. Padres ausentes. Efecto número 1. Queda en los hijos un vacío emocional que se ve reflejado o expresado en ansiedad, en tristeza, 2, 3, ira, 4, rabia muchas veces. El niño o el adolescente o preadolescente que sufrió el abandono, la ausencia de su padre o madre, queda con un vacío emocional. 2. Tiene un efecto el abandono en la reducción o la poca o la pérdida total de la motivación para superarse, para alcanzar un título, para amar los estudios y ponerlos como prioridad en el desarrollo de su educación. Son mediocres en el estudio, abandonan los estudios y los ven como poco provechosos, muchas veces por las huellas del abandono. 3. Comportamientos negativos por causa del abandono de papá o mamá o del divorcio o por pasar muchas horas en el trabajo y cuando pasa en casa no se enfoca en suplir las necesidades de sus hijos. Quizás él mismo o ella tampoco fue saciada o saciado por sus padres, ya que ellos tampoco pudieron ser saciados. Propensos a adicciones, a comportamientos destructivos y autodestructivos por causa de las huellas del abandono. Tienen miedo al compromiso porque no quieren sufrir abandono. 4. 5. Tienen miedo a ser abandonados por su pareja, de tal manera que desarrollan narcodependencia a una relación tóxica, ya sea con un hombre o con una mujer. Y desde temprano a veces vemos al muchacho o a la muchacha, a la chica, que mendigan amor a una persona insana que no les valora y que muchas veces los usa o las usa como instrumento sexual o como su fuente de compañía cuando ellos sienten picos de vacío emocional a causa de las huellas del abandono. Narcodependientes de relaciones tóxicas sufren tristemente. Miedo al abandono, relaciones rotas, abandonan empleos, abandonan sus metas y sus sueños y se suelen abandonar ellos mismos en los brazos del alcohol, de la droga, de los placeres sexuales, buscando migajas de afecto, de cariño o para olvidar sus miserias, su fracaso y su tristeza vivida. Las huellas del abandono también se ven
en hombres y en personajes de la historia, en tiranos, en líderes que han acabado no solo con sus familias, sino también con naciones enteras, metiéndolos en sus propias guerras. ¿Qué podemos hacer? Los padres muchas veces enfrentan la culpa y el remordimiento. No podemos culpar a nuestros padres, ya que nadie puede dar lo que no ha recibido. Si nuestros padres no recibieron de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros tatarabuelos el ser llenos, el ser sanos, entonces, ¿cómo podemos culpar a alguien que no fue su intención negarnos amor, negarnos afecto, negarnos cariño, si él mismo no recibió, o ella, el llenar su tanque emocional de parte de padres terrenales? Padres que sufren culpa, y que los hijos muchas veces nos valemos de los errores de nuestros padres, del abandono de nuestros padres, de las limitantes de nuestros padres, para manipularlos y hacerlos sentir incómodos, viles, no merecedores de nuestro amor. Y muchas veces, el hijo cree tener la facultad de poder menospreciar, insultar. Y he visto a padres ser rechazados de sus hijos y puestos en prisiones en sus mismos hogares. Los aíslan, los meten en pequeños cuartos y se vengan, dándoles migajas de alimento, migajas de afecto, migajas de tiempo, y tratándolos con palabras despectivas y muy dolorosas. Las huellas del abandono. ¿Qué debe de hacer un padre? Pues debe confrontar el por qué causa a su hijo o hija lo tuvo que abandonar en etapas de la vida, y poder escribirlo, revisarlo y esperar el momento oportuno. Rogarle, si es posible, a ese hijo de que le dé un tiempo para poderse explicar el por qué causa, que no fue intencionalmente planificado ese daño. A veces hay esferas espirituales, brujería, hechicería, encantamiento. A veces es porque se unió con su pareja por placer, por soledad y no por amor. Y eso causó el abandono o la separación de la pareja, porque el principal ingrediente para que una pareja permanezca y salga adelante es el amor puro, el amor probado, el amor entrenado, que muchísimos, más del 80% de los seres humanos no lo tenemos, porque es un don y un regalo de Dios. Padres que tienen que aprender a manejar la culpa y a poder tratar el abandono. Aceptar que no somos padres perfectos, que aún ni el Señor Jesucristo, cuando lo llamaron bueno, maestro bueno o padre bueno, él aceptó ese atributo y dijo: solo hay uno bueno, el Padre que está en los cielos. El joven rico le dijo maestro bueno a Jesucristo, y él no aceptó, porque el plan de salvación para el ser humano lo idealizó Dios, el Abba, el Eterno. Jesucristo vino en obediencia a cumplir ese plan, ya que nadie más en el cielo quería hacerlos. Entonces, padres, tenemos que aceptar que hemos hecho daño, consciente o inconscientemente, y que nos dé el Padre la fuerza para aceptar que somos imperfectos y decirle a nuestros hijos que el único perfecto es Dios, que ellos también son o serán padres imperfectos y que deben equiparse y entrenarse para poder ser padres de éxito en todas las áreas que los hijos de esta generación
lo demandan. Padres que debemos perdonarnos a nosotros mismos y pedir perdón también a los hijos. ¿Qué debe de hacer el hijo que ha sufrido las huellas del abandono? Primero, tomar la decisión de ser valiente. Segundo, tomar la decisión de superar ese sentimiento de abandono, de tristeza, de dolor, de rabia. Escribirlo como hijo o como hija. Escribirlo. Y poder tener bien claro que todo ser humano en diferentes áreas de la vida estamos descompuestos. Sufrimos trastornos de comportamiento, muchas veces trastornos mentales y otros ataques terribles de las fuerzas ocultas de las tinieblas que destruyen a un individuo y también quieren destruir toda su familia. El desconocimiento de las armas espirituales y cómo opera la brujería, la hechicería, las maldiciones, gente mal y perversa. Y también cuando el enemigo quiere destruir tu vida, como en el libro de Job, destruyó la vida de Job, de sus hijos, de su relación de pareja, y también le quitó todo lo que poseía y aún la salud. Y solo Dios puede darnos la fuerza para levantarnos, para restaurarnos cuando lo hayamos perdido absolutamente todo. Por causa de fuerzas ocultas y no solo por las huellas del abandono. Entonces, el que ha sufrido y está consciente y vive con resentimiento, con amargura o con excusa. Sí, la depresión, la ansiedad, el ataque de pánico y muchas otras cosas, a veces nosotros las reforzamos y las tomamos como excusa. Prohibido que te hagas víctima. Acepta que te tocó vivir eso y transfórmalo en la plataforma para ser fuerte, para ser valiente como mujer, como hombre, como joven, como madre, como pareja, para no cargar más el fracaso de las huellas del abandono. Tienes que ser valiente, no sacar excusas, aceptarlo. Vivir un proceso serio, cognitivo, conductual. Conocer el por qué soy lo que soy, por qué siento lo que siento, por qué mis padres, tutores, abuelos o alguien que me hizo daño actuó de esa forma, si lo hizo en mera maldad o inconsciente de ello. Y poder tomar la decisión de perdonar. Cognitivo, conocerme y conocer el porqué y la razón. Segundo, conductual. Tengo que regular mi conducta para que el efecto del abandono no superado, del daño sufrido por esa ausencia, no me lastime y lastime a otros y ande por la vida como víctima y dejándome dominar por depresión, por ansiedad, por ataques de pánico o por impulsos reactivos de ira o de enojo o de venganza o de irrespeto hacia mi madre o mi padre que quizás está en Estados Unidos o en Europa o en cualquier país del mundo o ciudad, o como los de carrera militar o médicos o abogados que pasan mucho tiempo fuera de casa por dar y traer el alimento y pagar los estudios. Entonces, no es justo que como hijo dañes a tus padres sin entender el porqué del sacrificio. Aceptar y confrontar, primer paso. Segunda decisión, dejar el rol de víctima. Pobrecita de mí, me dejaron, me abandonaron. Y ahora vive usando eso como objeto de manipulación para llamar la atención. No está bien porque te mereces ser feliz. Tienes que superarlo. Y la mayoría de los seres humanos podemos hacerlo con ayuda de tutores, de mentores, de profesionales que tienes que aceptar y tengo que aceptar que necesito ayuda. No solo la de Dios,
sino de alguien que entienda estas áreas y que poco a poco, en un compromiso de 1 año o 2 años de trabajo, me puedan dar la capacidad de vivir a futuro 40 años de salud emocional, 40 años de salud espiritual y 40 años de salud en las relaciones de pareja, de padres e hijos, cuando abandono el rol de víctima, de pobrecito de mí, qué pena, me abandonaron, me dejaron, me hicieron daño. No. Tienes que desarrollar resiliencia, la capacidad de enfrentar el dolor y utilizarlo para hacerte más fuerte, más valiente y conquistador o conquistadora. Y tercero, hacerse o hacernos responsable al 100% o al 1000% o al 10.000%. Yo no fui responsable del abandono vivido, correcto, pero sí soy responsable de poderme sanar, de poderme superar, de poder trascender a través del dolor, del sufrimiento que viví en el pasado, pero que lo traigo a mi presente y me impide ser feliz como yo me lo merezco. Hacerse responsable. No fui responsable del daño que viví o me causaron, pero sí soy responsable de buscar ayuda a través de videos, a través de instructores, a través de mentores, a través de psicólogos, a través de psiquiatra, a través de un autoanálisis, a través de una vida espiritual que yo pueda desarrollar de forma saludable, a través del perdón de Jesucristo, de la sanidad de Jesucristo, a través de la meditación. Tú ves cuáles van a ser tus plataformas y tus pilares para poder aceptar la responsabilidad de tu presente y de tu futuro saludable. Dejar de culpar a papá, a mamá, a los abuelos, a los tíos, a la sociedad, a la política. Dejar de culpar al mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y hacerte responsable. Cristo nunca echó la culpa a Satanás de las cosas que vivió. Se hizo responsable. Y las mujeres y los hombres valientes, las jovencitas y los jovencitos valientes, toman la decisión firme de hacerse responsable, de sanar, de hacerse responsable de su salud emocional, de hacerse responsable de desarrollar una espiritualidad que les construya, les edifique, de hacerse responsable de su vida romántica, de su vida amorosa, y tener cuidado con quién vives y a quién eliges. El Señor Jesús, para poder culminar, también vivió el abandono. Mateo 27:46 dice, en la propia boca del Señor Jesús, Él declara en sus momentos más tristes y más dolorosos que enfrentó, también las huellas del abandono. Él declara y dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió también humanamente abandonado y en los momentos más trágicos de la vida. Te invito a leer, así no seas creyente, y a estudiar Mateo 27, en especial esa parte del verso 46, porque el Señor Jesucristo declara sentirse abandonado. Y así mismo estaba físicamente. También por sus discípulos y sus seguidores, y por las personas a las cuales Él les dio amor, les sanó y les dio restitución. Solemos abandonar a las personas cuando más nos necesitan, y muchos nos sentimos abandonados aún estando acompañados. No te abandones a situaciones de dolor o de tragedia. Tú y yo tenemos que hacernos responsables de nuestra salud emocional. No delegarle al esposo, a la esposa, a tu pareja, novio o novia,
ni aún a nuestro líder espiritual. Eres tú el responsable. Busca líderes espirituales para que te guíen y te den recursos. Busca psicólogos, psiquiatras. Busca mentores para que te den recursos. Pero el responsable, la responsable, eres tú y seré yo delante de Dios y delante de la sociedad. Toma apuntes, vuelve a escuchar el video, compártelo. Y toma la decisión, tú mismo escribe qué pasos vas a hacer. Si te funcionan a corto, mediano o largo tiempo. Evalúa cuánto has sido lastimado o lastimada, aunque tengas apariencias de que nada pasa. Tampoco cometas el error de comparar a tus hijos contigo, porque son de diferente generación. De creer que si tú pudiste en corto tiempo, o que sobrevives con amargura, con carácter fuerte, con gritos, con que así soy yo, y no reconoces que hay reflejos de heridas en tu alma y en tu conducta, que también las huellas del abandono te afectaron. Hoy pedimos perdón y también perdonamos, porque también muchos fuimos lastimados en la infancia, de forma inconsciente quizás por otros, o de forma consciente, o por influencias de las fuerzas de las tinieblas que usaron personas para lastimarnos o para lastimarte. Que el Señor traiga sanidad a tu vida y que el poder del Espíritu Santo te guíe a las personas adecuadas y sobre todo aceptar que todo pasa con un propósito. Y es para hacerte más fuerte, más valiente y para que impulses a tus hijos a superar. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A través de la oración, del clamor, de la meditación, de estar a solas en tu habitación, hazte una evaluación, llora si tienes que llorar, acéptalo. Y de ahí pide el socorro de Dios en primer lugar, de Jesucristo que borra nuestros pecados y quita nuestras culpas y nos hace nueva persona. Tercero, de la preciosa asistencia del Espíritu Santo, que es el que limpia, lava, purifica y nos dota de nuevo amor, nuevo gozo y nueva paz para poder vivir esta vida como Dios se la ha diseñado. Un fuerte abrazo. Soy Dimas Clevel. Si necesitas mi ayuda, llámame al 095 90 91 344. Saludos desde Ecuador, desde la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Y pido también tus oraciones. Compártelo. Otro lo puede necesitar. Hasta la próxima.